encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Yo le puedo decir que el puesto, el lugar que yo le voy a mostrar el día de hoy son de los más influyentes, dejan huella y que generan una transformación social increíble, que de hecho tan invisibilizada, porque allí está, no es que no esté, no es que sea muy pequeña, no es que no esté, ahí está y no la hemos concebido. O bueno, la concebimos algunos que estamos cercanos a estos espacios de educación. Hoy estaremos hablando con una maestra que no solamente, como muchos maestros y maestras que nos escuchan, está transformando desde el aula, desde la mente del pupitre, desde el tablero y también desde la voz que puede escuchar un hijo en su casa. Hoy estaremos con una invitada maravillosa. Ella es Cielo Andrea Velandia Pérez, mujer colombiana, mamá de Juan José Castañeda Velandia, es licenciada en Psicología y Pedagogía, magistra en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, catedrática de la licenciatura en Educación Infantil, es profesora del distrito desde el año 2010, ha estado en colegios de la localidad de Usme, Santa Fe, San Cristóbal y actualmente ejerce en la de Engativá. Esto es en Bogotá, Colombia. También nos cuenta que le gusta recorrer territorialmente la ciudad, por ello se moviliza en distintas zonas de la ciudad. Actualmente adelanta algunas investigaciones con la Universidad Pedagógica con relación a la enseñanza de la historia con la infancia indígena. Hágame el favor, profe, esa hoja de vida tan rica. Se nota, profe, que ha estado parada en muchos sitios duros, porque son zonas, para los que no conocen Bogotá y en sí Colombia, pues este es un espacio, son espacios que han sido estigmatizados, tal vez en algunos momentos en peligro, tal vez en otros no tanto, tal vez en otros muy acogidos, porque también hay una gracia del pueblo tan rica en estas comunidades que uno no entiende solamente hasta cuando está en el territorio. Profe, bienvenida a esta banca y gracias por acompañarnos. A ti, Hagdik, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por hacerme parte de esta voz y este lugar que está marcado por la presencia de Jaime Garzón y que vive el legado de este maestro semilla, que para mí es un maestro semilla por lo que deja en los colombianos y en las colombianas. Territorios muy ricos en esperanza, que creo que esa es una de las enseñanzas que deja Jaime Garzón, y es la esperanza en la escuela y la esperanza en la pedagogía. Entonces, muchísimas gracias por hacerme parte de ello, de recordarlo y de hacerlo presente, porque algo que me enseña la investigación que estoy adelantando actualmente es que estos pasados deben estar presentes. Y una persona, un maestro como Jaime Garzón todavía vive en nosotros, vive en los colectivos, en los jóvenes que creen en la esperanza y que dan fuerza a este legado. Agradecer también a Marisol Garzón por esta invitación y pues a la banca del parque, donde todos estamos aquí sentaditos. Eso es donde todos cabemos, profe, sí señora. La profe, cuando nos sentamos a ver este tema del natalicio de Jaime, decíamos, bueno, ¿con quiénes nos reunimos? ¿De qué hablamos? Que está bien, por supuesto, eso es memoria, pero ¿qué más pasa? ¿Qué nos atraviesa? ¿Y qué más le da peso y validez a todo lo que sucedió? Y empiezan a surgir una cantidad de profesionales que están haciendo transformación, que están creando país desde el detalle mínimo de cómo comunicarse con los estudiantes, de cómo enseñar que pueden tener criterio y pueden elegir y tener una opinión, y eso tiene un peso. Es importante referirnos también a Jaime como un pedagogo, profe, y gracias por hacerlo presente en este espacio como eso, porque dice algo Marisol que me parece bien curioso, que dice que después de 24 años a 2023, ya casi 25, fue tan buen pedagogo que mucha gente se sigue acordando de él, y que gente que no lo conoció, digámoslo, de vida presente, cree en lo que está diciendo, lo comprende y lo asume. Entonces, profe, empecemos con este recorrido de El Maestro Semilla, que es una labor que realiza la profe hace 13 años, y
hace un recorrido de por qué el maestro semilla. En nuestras redes sociales, aquellos que nos estén escuchando, vamos a compartir, gracias a la profe, esta presentación que realizó y nos cuenta por qué el maestro semilla. Y hace unas referencias preciosas entre música, libros, personajes que representan el cambio y la transformación. Profe, cuénteme, ¿quién es el maestro Ciruela? El maestro Ciruela es un texto de Fernando Alamena, si no estoy mal el apellido. Es literatura infantil y es de un maestro que no cabe en esa institucionalidad. Entonces es ese maestro que cuestiona, que le da lugar al niño y a la niña, y pues que va a tener choques con los directivos. Entonces el autor nos va a contar quién es Ciruela. Entonces, desde su misma vestimenta, no es el profesor súper formal, sino que trae un paraguas, trae un pantalón bonachón. Este profe va a hacer rupturas, va a irrumpir las dinámicas institucionalizadas, y creo que Jaime Garzón entra y genera ese proceso. Hay una afirmación muy bonita que hace Marisol Garzón en una de las entrevistas, si no estoy mal es en el especial que hace la Universidad Pedagógica cuando le da el doctorado a Jaime Garzón, donde ella afirma que Jaime Garzón es el insoportable, y en vida pues él marcó mucho eso, o sea, cuestionó, hizo crisis, porque la pedagogía crítica es hacer crisis y es, o sea, chocar frente a unos procesos que a pesar que son legítimos, pues también nos condicionan y nos cuestionan. Entonces ahí entra la afirmación. Jaime Garzón es el insoportable, y creo que es un llamado para nosotros, las maestras y los maestros. Cómo cuestionar esa escuela, cómo cuestionar eso institucionalizado, que si bien dicen garantizar algunos derechos, lo que hacen es que se conviertan en privilegios y limitarlos. Entonces es pensarnos frente a eso. Por eso hablamos de un maestro semilla, alguien que deja sembrado una inquietud, pero que esa inquietud va a germinar y va a florecer. Cuando yo hice este homenaje, que fue en 2020, recorriendo un poco el ejercicio docente que llevaba en el momento, me marcó mucho este tema del maestro semilla y del maestro Ciruela, hacer como este símil. Y ahora que estoy con la comunidad NASA del Cauca, pues ahí hay otro aprendizaje muy bonito, y es que el niño en sus momentos de vida, porque no hablamos de etapa de desarrollo, sino de momentos de vida, el niño de primaria pues es semilla. Entonces ahí nuevamente encontramos ese lugar de la semilla y ese lugar también del maestro Ciruela, que en el libro, en la ficción, se convierte en un maestro semilla. Profe, en su vida, ¿quién fue maestro o maestra semilla? Uy, una cantidad. Y todavía conozco y reconozco muchos maestros semilla que me aportan un montón. Y lo que te digo, digamos, el lugar del niño como semilla también aporta muchísimo a que ellos también son maestros de nosotros. Entonces, cuando voy a Usme o cuando voy a San Cristóbal o aquí en Engativá, encuentro esos maestros semillas, no solamente en mis colegas o en los que fueron mis profesores, sino también en mis padres de familia, en las madres de familia, y pues en los niños y las niñas que son los primeros maestros. Y pues obviamente en mi hijo, que también es un maestro semilla en todo su esplendor. Muy cercanos a la banca del parque está la maestra Sandra y el maestro Osvaldo, que pertenecen al colectivo Cairet y que también han sido mis maestros semillas, y pues a ellos un gran saludo. Sí, profe, ellos también han sido maestros y siguen siendo maestros de esta banca, porque también nos traen temas súper interesantes y están, exacto, sembrando en nosotros todo el tiempo. Pero bueno, aquí se puede decir que ya están recogiendo esa cosecha, y qué bueno no enterarse de la gente que lo rodea, que está haciendo estos planteamientos que le cuestionan, que le siembran a uno la pregunta. Justamente, profe, cuando veo la portada, que ya muy pronto la verán en nuestras redes sociales, de el maestro Ciruela, es un profesor bailando, bueno, un señor, digo yo, bailando encima de un escritorio y los niños riéndose y viéndole hacia el tablero. Tiene una sombrilla, es muy juguetona la portada, y esto me hace acordar que justamente Alfredo Garzón y Verónica Ochoa realizan una novela gráfica llamada Garzón, un duelo imposible, y allí
se ve en la gráfica a un aula, Jaime bailando y también todas las sillas alrededor en el salón, los estudiantes bailando. Pero mira que Jaime, cuando estaba dictando clases de matemáticas, llegaba al aula de clases después de entrar de descanso y ponía Richie Ray y Bobby Cruz y los ponía a todos a bailar, dándole una fuerza al juego, al baile, a la diversión como herramienta en el aula. Era la manera en la que conectaba con los niños, ponía música y se ven a todos bailando, incluyendo al profesor. Entonces sí me hace una referencia súper fuerte, profe, al maestro Ciruela, y es encontrar esas herramientas en lo que ya hay para poder conversar, ¿sí? Con un lenguaje que no tenga que ser necesariamente la palabra. Profe, ¿usted qué herramientas ha utilizado para ser profe semilla, para ser maestra semilla? Dentro de la reflexión que hago, pues hay muchas estrategias que uno debe traer al aula. Y digo debe, aunque no sería bien visto el deber ser, pero creo que sí es un lugar político y ético traer y vivificar un poco esta escuela, hacerla más vida, porque muchas veces y en especial en primaria sucede que la primaria se escolariza y eso no está mal, porque esa pues es la intención, la primera intención que uno tiene como maestro de los más pequeños, pero es que ellos también juegan, ellos tienen una fantasía que se desarrolla con la literatura, ellos también exploran su mundo, lo leen. Acá traigo a colación a Freire con esa lectura del primer mundo, como ellos también reconocen y tienen lugar frente a él, y pues finalmente desarrollan unas actividades que es necesario traerlas a la escuela. Entonces, bueno, te comento, desde primera infancia hay unas actividades rectoras que son las que mencioné, son 4, y a veces como que llegan a primero de primaria y como que se hace una ruptura. Entonces está el pupitre, se sienta, copia del tablero, aprende a leer, aprende a escribir, y se nos olvida que ellos juegan, que a ellos les gusta experimentar, que a ellos les gusta leer. Entonces es volver a traer ello, que les gusta mucho el arte. Las artes son importantísimas para acá, para lograr esa empatía y lograr esa conexión con los niños y las niñas. Muchas veces olvidamos que la escuela es cuerpo, y cuando tú traes a colación esta experiencia del mismo Jaime frente a la escuela, es eso, cómo la escuela también es movimiento, que también se ve en la conferencia que él hace en Cali, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían ser las ciencias o cómo podría ser la literatura? O sea, la literatura es movimiento, no es solamente recitar a memoria, que no está mal, la memoria es muy importante, pero es vivirla. Yo creo que eso se genera, y pues estrategias hay un montón. Reconocer esa historia del niño y de la niña, esas voces son importantes, y como te digo, es un lugar también político que le damos a los niños y a las niñas, que a veces no politizamos, a veces olvidamos que ellos también son sujetos políticos en potencia. A veces nos quedamos con esa inocencia de la infancia y no le damos el lugar que ellos merecen como sujetos políticos. Hay varias historias que se cuentan, profe, en el aula, pero una de ellas es ¿cómo puedo opinar? O sea, ¿qué es opinar? Eso existe, por supuesto, pero en algunos casos, viniendo desde casa, se empieza a romper. ¿Cómo transformar? O sea, ¿cómo poder enseñar algo que en casa no se enseña, no se sabe, no se comprende? ¿A dónde se dirige? ¿Se dirige hacia los padres también? Como decía ahorita la profe, son padres semilla, pero ¿cómo llegar hasta eso si de pronto no se conciben semilla? Y sé que esto no está dentro de esta presentación que realiza la profe, pero siento que es un punto importante que tocar, porque siempre, digo yo, le damos la responsabilidad al futuro, a los niños del futuro, y es una referencia que también hace Jaime, pero nosotros también debemos hacer parte de esa transformación, ¿no, profe? Digo yo, como no siempre como diciendo los otros, ustedes quedan, sino también asumiéndolo en una circularidad, en una globalidad, como todos estamos acá. Por eso hago referencia a esto. ¿Qué sucede, profe? ¿O cómo hace la profe también? ¿Cómo hace la maestra para decir, bueno, papás, mamás, abuelos, cuidadores, todos somos un maestro semilla? Pues mira que ahí tú mencionas algo muy clave, y es el trabajo de uno mismo. O sea, decir voy a escuchar a los niños de la noche a la mañana no es fácil, porque todos tenemos una mirada adultocéntrica. La infancia la vemos desde el lugar del adulto y muchas veces nos olvidamos de esa infancia. Y uno puede decir, digamos, como ya situada como madre de familia, no, yo voy a escuchar a mi hijo y le voy a dar plena validez a su voz
voz, pero no todas las veces sucede eso, porque todas las dinámicas dan para, o bueno, los ritmos de vida dan para que a veces uno no lo logre. Ese peso y esa carga que uno también tiene en su historia, pues también va a hablar. Entonces, algo que tú mencionas muy importante es cómo se trabaja en uno mismo o en una misma para poder transmutar un poco esas dinámicas y para poder darle lugar a los niños y a las niñas. Entonces, primero es un ejercicio y un trabajo en sí mismo permanente, y ya a partir de ello darle también voz a los papás y las mamás, no como esa autoridad que viene a evaluarme, sino como este par que me ayuda, o este adulto que me va a ayudar a generarle recuerdos bonitos a los niños y a las niñas. Eso sí se lo insisto mucho a los papás y a las mamás. Usted y yo tenemos las responsabilidades de generarle unos recuerdos y una formación a su niño y a su niña, que ellos tengan una infancia que puedan recordar con calidez. No siempre va a ser así porque las dinámicas de vida son muy complejas, pero que mínimamente pues tengan unos buenos recuerdos. Entonces ahí ya uno genera como una complicidad con los papás y mamás, y que ellos tengan una muy buena comunicación con la escuela. Creo que nosotros desde el urbano tenemos la concepción de la escuela aislada, ¿no? Aislada de esa dinámica comunitaria que es necesaria. Entonces también es hacer como esas rupturas, abrir un poquito más la escuela y pues hacer partícipe a los papás y a las mamás frente a los procesos que estamos adelantando, frente a esa mirada crítica. Por ejemplo, te comento una situación que me pasó este año, y es que pues yo estoy frente a esa mirada espiritual muy ligada a lo que es el pensamiento, bueno, acercándome, más bien no muy ligada, sino acercándome a ese pensamiento NASA y al lugar de la Madre Tierra como dadora de vida, de los seres espirituales y demás. Y llega una mamita y me dice: profe, es que tengo una situación porque es que yo soy cristiana y mi hijo me está cuestionando cosas de mi religión. Entonces es decirle, no, pues primero está muy bien que le cuestione, porque eso está mostrando una potencia en su hijo que es importantísima. Además, porque esta cohorte, bueno, estos grados que tenemos ahorita son hijos de la pandemia y pospandemia, son niños que no han tenido la oportunidad, o que muy pocos han tenido la oportunidad de estar en un jardín de manera presencial. Entonces, como que han sido también sus primeras experiencias de escuela. Entonces, que el niño haya estado en la casa y llega a la escuela y ya empieza a cuestionar estas dinámicas de lo espiritual, pues da cuenta de algo, y es esa potencia que tiene el niño y la niña. Entonces, primero no preocuparse, sino que también darle posibilidad a ello y recordar que lo espiritual es muy importante. Entonces, digamos, esas dinámicas con los papás, permitir la comunicación con ellos, creo que es clave, y hacerlos cómplices, saber que están en un proceso y que están generando una mirada crítica. Entonces creo que ahí es importante darle lugar a esa investigación social desde pequeños, porque ellos son científicos innatos. Entonces no es darles todo, sino que permitamos esa exploración de ellos y de ellas. Así es, profe, como dándole espacios a crear nuevas semillitas dentro de sí. Es una labor totalmente cíclica o circular, mejor llamada. Y esto me hace ir de nuevo a la presentación que nos comparte la profe, y es que nos lleva a la canción de Ricardo Semilla. Y especialmente sí, la canción de Ricardo Semilla, buenísima, porque nos hace referencia de muchos espacios. Yo, por ejemplo, la escucho y tal vez por ahí en el fondito se pueda escuchar. Ricardo Semilla a mí me hace referencia de un campesino que le está hablando a los otros campesinos es que de hecho lo voy a leer tal cual lo escribió la profe. Ricardo reunió, que es como dice el coro de la canción, Ricardo reunió a los hombres y les habló tan despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la tierra es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Esta es la canción de Ricardo Semilla de Ana y Jaime, que sale en 1969. Profe, pero ahorita que lo estamos hablando tal cual, es un profe, es un maestro que dice, bueno, esto es nuestro, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto también es suyo? ¿Cómo lo sienten? Y esto lo lleva a uno a un sentido de esperanza. Y hablando de Freire, profe, como su merced lo estaba nombrando anteriormente, esta pedagogía del amor tan interesante a todo, y haciendo también referencia a la tierra, profe, ¿qué transformación su merced ha visto que se haya dado, igualmente es muy larga, que se haya dado de ese Ricardo Semilla o Jaime Garzón en los espacios indígenas, en la tierra? Qué bonita pregunta, porque
la tierra lo es todo, ¿no? O sea, el lugar de la madre tierra y de la tierra, no como esa parcela, que es una de las primeras enseñanzas que me da el pueblo Nasa, pues es un territorio de lucha y es un territorio de resistencia. Y creo que la esperanza necesariamente también debe ir de resistencia, debe estar marcada por la resistencia. Y otra de las enseñanzas que me enseñan o que me dan los dinamizadores, que son los maestros y las maestras de la comunidad indígena del Mesón en el Cauca, es que también somos pervivencia. Entonces la resistencia es pervivencia en la medida en que nosotros nos reconocemos con la madre tierra y con los seres espirituales. Entonces esa es una de las enseñanzas más fuertes. Más allá de la parcela, de luchar por un pedazo de tierra, es reconocernos que somos parte de ella y que tenemos un vínculo muy fuerte más allá de nuestro lugar físico en este espacio. Para ellos y para ellas el espacio es un lugar sagrado y ellos son los mayores y mayoras, los que nos orientan y nos indican como comunidad qué debemos hacer. Entonces ahí hay una enseñanza muy bonita, es pensarnos como aquel organismo vivo que está y que debemos proteger y revitalizar. Y esto me lo han enseñado niños y niñas de la comunidad. O sea, esto es un poder muy muy fuerte frente al lugar que tenemos y frente a estos distanciamientos que hay frente al consumo. Entonces la tierra muchas veces está ligada es a la producción, a que tenga que ser más productiva, al monocultivo, y no es así. La tierra también es un sujeto y como sujeto debe tener sus ritmos de vida, sus momentos, y pues ahí hay un vínculo muy bonito. Siguiendo este material que la profe nos comparte, llegamos hasta un texto. Profe, su merced lo tiene por ahí en la mano. Sí, señora. Sí, hay un texto que me gustaría escucharlo de su voz, profe, de tu voz, te estaba tuteando de tu voz, profe. Los agujeros negros, de Yolanda Reyes. Y precioso, y habla de lo que acaba de decir la profe, lo que cuentan los niños del lugar también, ¿no? Esos territorios contados por ellos, por los mayores, por supuesto, y las mayoras, pero ¿qué cuentan los niños? ¿Dónde viven los niños? ¿Dónde conciben que están viviendo? Es claro que Jaime genera una influencia muy fuerte en los jóvenes de los 90, de los 80, 90, pues como finales de los 80, inicios de los 90, pero ahora esos jóvenes son adultos y ahorita cómo sienten que los niños conciben el espacio, la tierra, y ya la profe lo nombraba, como lo cuentan los niños y lo cuentan los mayores, pero este trozo, este pedacito de texto nos cuenta un poco más de lo que viven los niños con una sutileza. Profe, ¿usted no lo puede leer, por favor? Dale, pero antes quiero hacer un pequeño contexto frente al por qué sale este fragmento de Yolanda Reyes. Con su obra Los agujeros negros, ella relata la historia de Elsa Alvarado y de Mario Calderón, que en los años 2000 fueron asesinados, su hijo presenció la muerte de ellos, entonces también como que relata esta historia de nuestro país, esta historia de violencia y cómo el lugar del niño está ahí. Entonces ya con este libro, con Los agujeros negros, ella va a las zonas de conflicto de Colombia y en una pequeña entrevista ella nos dice: he tenido niños a mi lado, niños destrozados que acaban de perder su casa, sus pertenencias y sus seres amados, niños a los que nadie habla, a los que nadie sabe qué decir ni puede decir nada. Atribulados, los adultos los mandan a jugar al patio mientras ellos siguen hablando, como si sus pequeños no tuvieran orejas para oír, como si no fueran gente sino ositos de peluche. Entonces, bueno, cuando yo hago este relato, hablo de esa infancia quimera, ¿no? De esa infancia inocente, de esta infancia sin voz, como su misma palabra lo indica, y no es así. Ellos escuchan, ellos ven, ellos presencian lo que es, bueno, son testigos claves frente al proceso que se ha dado y frente a las situaciones de violencia que se han vivido en el país. Entonces es como un llamado que también hace Yolanda Reyes frente al lugar del niño en relación a todo lo que vivimos como colombianos y colombianas, y es darle también lugar a que ellos se manifiesten y expresen lo que está sucediendo. Y volviendo un poco al recorrido que tú hacías de los colegios en los que he estado, en las localidades que he estado, pues eso es claro. Cuando yo estaba en Santa Fe, los relatos que llegaban después de un fin de semana eran los relatos de pelea, de disparos, de robos,
muchos de estos chicos eran hijos de prostitutas, entonces era como toda esta dinámica, como que ellos presencian estas situaciones y bueno, ¿y qué hacer? O sea, la escuela, ¿qué hace frente a estas situaciones? Cuando estaba en USME también habían situaciones similares, situaciones de desplazamiento, niños que dejan su cultura, dejan su forma de ver el mundo y se trasladan a otras miradas ya muy urbanas, muy de la indiferencia. Entonces, ¿qué hacer con estos chicos y con estas chicas? Que también es una de las preguntas y de los cuestionamientos que atraviesan las aulas en la universidad pedagógica. Bogotá siendo una región, siendo una ciudad-región, ¿cómo escucha a los otros? A pesar que el currículo oficial no los contempla. Entonces, podíamos ver en un ejercicio que hacíamos de lectura de los derechos básicos de aprendizaje, como si se hablaba de la Colombia pluriétnica y multicultural, pero cuando llegaba el niño que era afro, pues papito, póngase a bailar el mapalé y esa es la forma en que yo le doy lugar a su cultura, pero realmente cuál es el trasfondo de las situaciones, cuál es su dinámica de vida, o sea, eso muchas veces se queda invisibilizado, no se nota. Entonces también es como esa oportunidad que nosotros damos a estos niños y a estas niñas que no son ositos de peluche, que tienen una historia y esa historia va a estar reflejada en la escuela. Que aquí la profe lo lleva súper bien, como buena maestra, ya ella va dándole un camino entendible, lógico y que se puede, digámoslo así, desmenuzar para todos los que nos escuchan. Y ahí viene qué hacer en el aula, como lo decía la profe anteriormente, cómo puede hacer la escuela y el profesor, la profesora, la maestra, el maestro para intervenir, que lo nombrábamos un poco también con esos padres semilla. Pero si hay algo que definitivamente uno dice que podría llegar a transformar a un maestro, que es quien es la herramienta, digámoslo así, fundamental, o bueno, una de las herramientas fundamentales, es ir a los territorios, profe. O sea, esto yo lo siento en su merced porque siento que ha recorrido, que ha ido, que no son historias que otros le han contado. Esto es característica de un maestro, una maestra que quiere sembrar en sí mismo el valor de la historia del otro. Y siento que eso pasaba también mucho con Jaime. Jaime no buscaba solamente lo que le contaba a la gente o lo que lograba investigar y leer, sino que se inmiscuía en el territorio. Por lo tanto, cuando fue alcalde de Sumapaz, dejó una huella que marcó fuertemente, que incluso todavía hay gente que nos escribe y nos llama, nos dice aquí recordando a Jaime Garzón porque hizo esto, cómo lo extrañamos. Y uno dice, 23 años después, claro, transformó estos espacios yendo hasta el territorio, acompañando a la gente, poniéndose las botas. Y esto más allá de promover como, oh Jaime, es que muy probablemente esto es lo que nos haga falta a nosotros como colombianos. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.